celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos amparas. Tu palabra dice que tú nos escuchas. Te pido, Señor, principalmente por la palabra de hoy día, que sea una palabra de poder, una palabra de donde nos haga estar más contigo, Señor, donde nos interiorice más hacia ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos por todas las personas que van a escuchar este mensaje, para que el Señor y su Espíritu Santo hagan la obra en cada uno de ellos. Y te pedimos también por los necesitados, por aquellos que no se pueden conectar, por aquellos que no tienen ganas de conectarse. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en ellos, Señor. Ahí nosotros no podemos hacer nada. Gloria a ti, Señor. Te pedimos también por aquellos que vienen, Señor, por los que van a llegar. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú. Te pedimos por los enfermos, Señor. Te pedimos por los que están, Señor, en necesidad en todo el mundo, Señor. Te pedimos por los países nuestros, Señor, países de origen. Por este país también te pedimos, Señor, y te damos las gracias que todavía este país, Señor, es un lucky country, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado seas tú. Toda la honra, la gloria es tuya, Señor. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Hay una historia que dicen que fue verdad. Que se trataba de un pastor que tenía una esposa y la esposa tenía cáncer. Él oraba mucho por ella, pero ella estaba muy avanzada en su estado de cáncer. Y ella dijo, la voluntad mía cuando yo pase de este mundo a la presencia del Señor es que cuando yo esté en esa caja de madera, me pongan un tenedor. Y todas las personas que estaban ahí muy tristes, se extrañaron de esta petición tan particular. Y le dice, ¿y para qué quiere un tenedor? Le dice, es que lo bueno, en todas las cenas, lo bueno viene al final. Así que esa historia está muy relacionada con esta enseñanza que se va a dar. Les pido que pongan mucha atención en esta enseñanza. La palabra habla de que hay cosas difíciles. La palabra habla también de que hay cosas que no son reveladas. La palabra también habla de que el Señor está al mando de todo. Y teniendo como base eso, es que vamos a ir con esta enseñanza que, les digo, esta es una enseñanza que poco se habla en la iglesia, pero porque es muy controversial. A las personas muchas veces no les gusta pensar mucho. Cuando se habla de meditar la palabra, no es solo pensar en la palabra y darle vuelta todo el día a ese versículo, sino es profundizar, es hacerse preguntas, es contestarse, es ponerse entre la espada y la pared de repente, es poner en duda. No hay nada malo en poner en duda ciertas cosas, ¿ya? El problema es cuando usted no aclara esas dudas y se queda con la duda y al final se le forma un plato de tallarín en la cabeza y eso no es lo que quiere el Señor. Vamos entonces con lo que el Señor nos tiene preparado para hoy. El título es ¿qué es el libre albedrío? Filosóficamente es un tema que lo han tratado por siglos. Todavía no llegan a una conclusión definitiva. Legalmente también es algo que se ha estado mucho en discusión del libre albedrío. Pero en la parte de la Biblia nos aclara qué es lo que es el libre albedrío, si lo vemos desde ese punto de vista. Josué 24:15, ahora, si no les parece
bien servir a Jehová, elijan a quién van a servir, a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados, al otro lado del río o a los dioses de los amorreos, de quienes es la tierra donde ustedes viven. Pero los de mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Ese es nuestro versículo introductorio. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. El libre albedrío significa en suma que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuenta como aciertos o como sus errores. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué consiste, va una pregunta, en qué consiste la libertad de elección? Dios ha tratado con dignidad al cedernos el libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestra vida. Examinemos lo que la Biblia enseña al respecto. Dios crea al hombre a su imagen. Eso lo vemos en Génesis 1:26. A diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, el hombre tiene la capacidad de determinar. Y al igual que él, tenemos el libre albedrío o libre voluntad. Esa es una de las cualidades de Dios, que Él tiene libre albedrío. Y Él, cuando dijo hagamos al hombre, Él puso también en ese ser parte de lo que es Él. Y dentro de eso va el libre albedrío. Esto quedó claro por cómo disciplinó a los israelitas, que en vez de abandonarlo, la adoración verdadera, cuando se arrepienten de corazón, les mostraba amor y misericordia y decía, sanaré la infidelidad de ellos, los amaré de mi propio albedrío. Eso está en Oseas 14:4. Esta es una magnífica demostración de cómo usar la libertad de elección para beneficiar a los demás. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos. Dios nos invita a escoger la vida. En Deuteronomio 30, 19 y 20, escuchando su voz, es decir, optando por obedecer sus mandamientos. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Él nos da un consejo y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dicha invitación no tendría sentido y sería hasta cruel, ¿no es cierto?, si careciéramos de libertad para elegir, en vez de obligarnos a obedecerlo. Dios nos pide con cariño, como en Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El destino no es lo que determina el éxito ni el fracaso. Si queremos que nuestros planes prosperen, debemos trabajar duro. Eclesiastés lo aclara muy bien y dice, todo lo que tu mano haya que hacer, declara la Biblia, hazlo con tu poder. O sea, con tus capacidades. Todo lo que viene de la mano para hacer, hazlo bien según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. También afirma que los planes del diligente propenden de seguro a ventaja, como en Proverbios 21:5, que dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Viene otra pregunta interesante. ¿Dios respeta nuestras decisiones?
Veamos un ejemplo de cómo usó correctamente esta libertad Dios con respecto al hombre. Yahweh creó a los animales antes que su primer hijo humano, pero a este le reservó una labor muy agradable, darle un nombre a esos animales. Dios empezó a traerle los animales para ver cómo llamaría a cada uno de ellos. Cuando Adán observaba a un animal y escogía su nombre, Jehová no intervenía para cambiarlo. En Génesis 2:19 dice, lo que el hombre le llamaba a cada alma viviente, este era su nombre. ¿Qué podemos concluir hasta aquí? Que Dios no interfiere en las decisiones del hombre. El libre albedrío es un valioso regalo de Dios, gracias al cual podemos amarlo con todo el corazón. O sea, porque queremos. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Le podemos agregar. Pero esa es, ¿qué es lo que es? Es una decisión, no es un mandato. El Señor nos aconseja, pero nosotros determinamos. Entonces, ¿no se supone que Dios lo controla todo? Otra pregunta. Las Escrituras enseñan que Dios es todopoderoso y que nadie excepto Él mismo puede ponerle límites. Eso lo vemos en Job 37:23, Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahora bien, Él no utiliza su fuerza para para controlarlo todo. La Biblia indica, por ejemplo, que Dios estuvo reteniendo de actuar contra los babilónicos en la antigüedad, enemigos de su pueblo, Isaías 42:14. Desde el siglo he callado y he guardado silencio y me he retenido. Daré voces como la que está en parto, asolaré y devoraré juntamente. De igual modo has decidido tolerar a quienes usa su libre albedrío para hacer daño. Pero nos alegra saber que no los tolerará por siempre. El Salmo 37, 10 y 11 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se da cuenta para algunos que muchas veces pedimos justicia, que tanta corrupción que vemos en el mundo, ¿no es cierto? Tanto presidentes que están ahí robando a mano llena, su séquito robando a mano llena y no les pasa nada. Esto nos consuela de decir que un día no muy lejano Dios va a poner su mano de justicia y que van a pagar. Toda elección que hacemos en la vida la hacemos por alguna razón. Nuestras decisiones se basan en lo que en determinado momento y considerando todos los factores nos parecen bien. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas. Sin embargo, el deseo está allí. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos. ¿Cómo definimos el libre albedrío? Jonathan Edwards, un gran estudioso de la Biblia, en su obra The Freedom of the Will, La libertad de la voluntad, define a la voluntad o el albedrío como aquello con lo que la mente elige. No cabe duda, ¿no es cierto?, que los seres humanos realmente hacen elecciones. Es importante señalar que hasta los no regenerados, o sea, hasta los que no creen en Dios, nunca son forzados a ir en contra de su voluntad. Ellos no creen y Dios no se mete en esa determinación. Entonces sí somos realmente libres para actuar según nuestra voluntad. No somos libres, sin embargo, para elegir o seleccionar nuestra naturaleza. ¿Qué significa eso? Significa que, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará?
Significa que nuestra naturaleza es esa. Después viene la obra del Espíritu Santo que nos cambia, pero ese es otro cuento. En Juan 8, 34 al 36, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que nace, que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿en dónde está nuestra libertad? De acuerdo a este versículo, ya sabemos en las manos de quién está. ¿Nuestro libre albedrío tiene que tener límites? Muy buena pregunta. Muchos dicen: yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, yo hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá, pero como hemos escuchado hasta ahora, muchas personas, todos, son responsables por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿nuestro libre albedrío tiene que tener límites? Los límites son necesarios para que disfrutemos de las ventajas de la verdadera libertad. Analicemos algunos casos de la Biblia para ver más claramente por qué es sensato hacer uso de la libertad de elección dentro de los límites fijados por Jehová. No es aconsejable la libertad sin límites, ya que se puede convertir, desgraciadamente, en libertinaje. Todos somos libres de decidir quiénes son nuestros amigos, cómo nos arreglamos o qué hacemos para divertirnos. Sin embargo, nuestra libertad puede llegar a ser un disfraz de maldad si escogemos hacernos esclavos de los deseos de la carne o adoptamos las modas vergonzosas del mundo. Primera de Pedro 2:16. Vamos a leer lo que dice. ¿Qué tiene? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En lugar de usar el libre albedrío como una oportunidad para no satisfacer los deseos carnales, debemos resolverlos a escoger o decidirnos a escoger lo que nos ayude a seguir este consejo. Como dicen Gálatas 5:13 y 1 Corintios 10:31, hagan todas las cosas como para la gloria de Dios. Una vez una hermana me preguntó: hermano, ¿es bueno hacer esto o es bueno hacer esto otro o es bueno? La respuesta que se le dio a esa hermana fue muy simple. Dice: hermana, póngase como si Jesucristo estuviera en ese lugar. ¿Lo haría? La determinación es suya. Isaías 48:17 dice: esto es lo que dice Jehová tu recomprador, el Santo de Israel. Yo soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Romanos 9, del 15 al 24, dice: porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para la gloria, es decir, nosotros,
a quienes también llamó, no solo entre judíos, sino también a los gentiles. Se da cuenta que muchas veces Dios hace algo, o lo que mejor dicho, por lo que Dios hace, es siempre para nuestro bien. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, eso lo dice ¿quién? Jesucristo mismo. Separados de mí, nada podéis hacer. Agustín de Hipona dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Señor nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforme nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. Sin ese deseo, nunca lo elegiremos a Él. Es lo que vemos, ¿no es cierto?, en el mundo. Usted le habla a las personas de Jesucristo, se ríen muchos, otros se alejan de usted. ¿Le ha pasado? ¿Usted ha perdido amistades porque usted se convirtió en cristiano? ¿Ha perdido familia? ¿Lo han tratado de traidor? A mí lo hicieron. Pero no por eso uno deja de creer en quien tiene puesta su confianza. Edward dijo que como seres humanos caídos retenemos nuestra libertad natural, el poder de actuar de acuerdo a nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral. La libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia. Esta tendencia hacia la justicia fue la que se perdió en la caída. Claro, porque el hombre, cuando cayó, el ego se le infló tanto que lo único que piensa es en él. No importa que yo me enriquezca, no importa que otro se haga pobre para que yo sea rico, no importa, no importa. Mientras yo sea rico, no me interesa el resto. Cosas, por ejemplo, como esa. Podemos poner muchos ejemplos, pero hay mucho que tratar también aquí. En Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una pregunta muy importante. ¿Qué tiene que ver la confianza en Jehová con la libertad de elección? Aparentemente no tiene nada que ver. Para no usar el libre albedrío, también tenemos que confiar en Jehová y seguir su guía, respetando los límites protectores que ha fijado. Solo Él nos enseña lo que es mejor para nosotros y nos guía por el camino que debemos andar. Isaías 48:17 dice, debemos ser humildes y reconocer que esta palabra que inspiró Dios son ciertas. Al hombre terrestre no le pertenece su camino, no pertenece al hombre que está andando ni siquiera a dirigir su paso. Eso en Jeremías 10:23 dice, no caigamos nunca en la trampa de apoyarnos en nuestra inteligencia, como hicieron Adán y los israelitas rebeldes. Confiemos en Jehová con todo el corazón. Proverbios 3:5. Uno de las cosas más importantes, aparte de obedecer, ¿no es cierto?, al Señor y la guía que tenemos, que es la palabra, es respetar, escuche bien, respetar las decisiones o el libre albedrío de los demás. Vamos a Gálatas 6:5. ¿Qué dice Gálatas 6:5? Aquí tengo mi ayuda idónea, que es la que me lee los versículos. Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. Nosotros no sabemos, cuando las personas toman sus decisiones, cuáles son los parámetros que han tomado para tomar esas decisiones. Pero venimos nosotros
¿cierto? Muchas veces con buena voluntad. Espero que siempre sea con buena voluntad y no con doble intención, como hablaba el hermano Pedro en la mañana. Y echamos abajo todo lo que la persona había pensado hacer. Nos metimos, nos inmiscuimos, entorpecemos, invadimos las decisiones del resto. No olvidando, ¿no es cierto? Y nos olvidamos que esa persona, que para tomar esas decisiones, de repente tuvo que pensarlo mucho, porque cada uno, como dice la palabra, tiene una cruz que llevar. Otra cosa que limita nuestra libertad es el derecho que tienen los demás en tomar sus propias decisiones. Como tenemos el libre albedrío, las decisiones que tome un cristiano no siempre son idénticas a las que tome otra. ¿Escuchó? La decisión que toma esa persona no es la misma que tengo que tomar yo necesariamente. Ocurre así incluso en cuestiones de conducta y servicio a Dios. Recordemos el principio de Gálatas 6:5, cuando reconocemos que cada cristiano debe llevar su propia carga de responsabilidad. Respetamos el derecho a los demás a usar su libertad de elección. ¿Se da cuenta? Cada persona, dice la Biblia, cada persona va a dar cuenta de sí, sea bueno o sea malo. Y en eso usted no tiene nada que meterse, absolutamente nada, a menos que esa persona le diga qué me aconsejas, qué es lo mejor, pero al final esa persona es la que tiene que tomarse su decisión, sus propias decisiones. Muchas veces oramos por ciertas situaciones que tenemos, ¿no es cierto? Y le pedimos a Dios que cambie esas situaciones. Pero recuerde, es la otra persona la que si está en problemas con Dios, esa persona es la que va a tener que dar cuenta de sus propios actos. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Todas las decisiones que tomo están determinadas por algo. Hay una razón para ellas, un deseo detrás de ello. Esto puede sonar a determinismo, de ningún modo. El determinismo nos enseña que nuestras acciones están completamente controladas por algo que nos es externo, que nos hace hacer lo que no queremos hacer. Esto es coerción y es lo opuesto a la libertad. Difícil lo que se lee, pero si lo ponemos en un ejemplo, va a ser clarito. La famosa vacuna contra el COVID. Yo creo que el 100%, o pongámosle un poquito menos, el 90% de las personas no quieren ponerse la vacuna. Están reacias a ponerse la vacuna. O estuvieron reacias a ponerse la vacuna. Pero escúchame esto, cuando tú dependes de un trabajo, cuando tú dependes de un gobierno, y fue lo que pasó ahora, si no te pones la vacuna no puedes ir al shopping. Si no te pones la vacuna, no puedes ir a Holiday. Si no te pones la vacuna, no puedes ir a un restaurante. ¿Se dan cuenta? Eso es coerción. Y eso está contra la libertad. Pero la usan para sus propios beneficios. ¿Se da cuenta el ejemplo? Entonces, vemos que muchas veces, aunque queramos hacer cosas que están, podríamos decir, en nuestro ser no hacerla, nos lleva el sistema a hacerla. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Cómo es posible que nuestras decisiones sean determinadas, pero no que hayan sido coaccionadas? Porque han sido determinadas por algo de dentro. ¿Se da cuenta la diferencia cuál es? El primer caso, cuando hay coerción, es que viene de afuera a hacer algo contra su voluntad o contra mi voluntad. Pero cuando son determinadas no por coerción, sino por voluntad propia, es algo que nace de usted, es algo que sale de adentro. Y eso viene a ser una consecuencia por lo que somos y por lo que deseamos. Han sido determinadas por nosotros mismos. Esto es la autodeterminación, que es la esencia propia de la libertad. Santiago 1, del 13 al 15, dice, cuando alguno
es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, usted, yo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para ser más precisos, para que podamos elegir a Cristo, Dios debe cambiar nuestros corazones. Y eso es precisamente lo que hace, cambiar nuestro corazón. Nos da el deseo por Él, deseo que de otro modo no tendríamos. Recuerde, cuando estábamos sin Cristo, no queríamos saber nada de Cristo. Cambia nuestro corazón, decía, nos da el deseo por Él, deseo que de otro modo no tendríamos. Luego lo elegimos a raíz del deseo que está dentro de nosotros, una vez cambiado. Lo elegimos libremente a Él porque deseamos elegirlo a Él. Y esto consiste la maravilla de su gracia. Aquí vamos a hacer preguntas, preguntas que le puse entre paréntesis solo para cristianos maduros, porque son difíciles, porque lo va a hacer pensar, porque los va a hacer a lo mejor, quebrar cadenas. A lo mejor usted está arraigado en una idea, y lo que vamos a ver ahora es lo que le puede llegar a hacer cambiar lo que usted piensa. Fíjese, vamos a recapitular algunas cosas. Decíamos que el libre albedrío es algo suyo, personal. Nadie se mete. Si usted quiere hacer las cosas es porque usted quiere. No le echemos la culpa a Satanás, no le echemos la culpa al vecino. Usted hace las cosas por su propia voluntad. Pero también, cada vez que usted hace algo, usted debe entender que eso trae sus beneficios, pero también trae sus consecuencias, en algunos casos. Y si trae consecuencias, usted también tiene que poner el pecho para decir, yo soy el culpable, yo afronto. No tiene a nadie que echarle la culpa. Muchos les vienen problemas y lo primero que hacen es buscar culpables. No, es que fue culpa tuya, no, es que tú me dijiste que lo hiciera, no porque esto, no porque lo otro. Aunque usted pida consejo, aunque usted le hagan cambiar la opinión, la responsabilidad es suya o mía. Entonces, primera pregunta, ¿tenemos libre albedrío para elegir la salvación o nuestra elección es una ilusión? Segunda pregunta, ¿es el libre albedrío una ilusión? Nuestra opción es seguir a Dios o a no seguir a Dios. Sin embargo, Dios claramente ha elegido a algunas personas para que se salven y a otras para que no se salven. ¡Wow! Entonces, ¿la salvación depende de mí o depende de Dios? Y si depende de mí, ¿yo lo elegí a Él o Dios me escogió? Entonces, si Dios me escogió, ¿dónde está mi libre albedrío? ¡Wow! ¡Qué preguntas! ¿Qué preguntas? Mateo 22, 14 dice, porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el útero te conocí, antes de que nacieras te aparté, te nombré profetas de las naciones. Efesios 1:5 nos predestinó para la adopción de la filiación a través de Jesucristo, de acuerdo con su placer y voluntad. Pero si Dios nos eligió para ser salvos o no, ¿tenemos libre albedrío para elegir seguirlo o estamos predeterminados a seguirlo? ¡Wow! Se lo advertí, solo para cristianos maduros las preguntas. Ahora vamos a nombrar solamente un tema que está relacionado y muy relacionado a este, pero no lo vamos a profundizar porque si no estaríamos 5 horas.
El libre albedrío y la predestinación son como una puerta. Al lado de la puerta hacia nosotros dice libre albedrío. Y una vez que atraviesas la puerta, te das vuelta y ves que al otro lado dice predestinación. Es una ilustración muy conocida para algunos. El punto de la ilustración es reconciliar la soberanía de Dios, soberanía de Dios, otro tema que está pendiente, en la salvación con el libre albedrío del hombre para elegir la salvación. Se ha representado de esta manera esta ilustración, y aquí hay una gran cantidad de personas que se apresuran por el camino ancho con sus mentes fijadas en sus pecados, y uno está llamando la atención hacia esa puerta. La entrada al camino angosto que conduce a la vida eterna. En él se encuentra claramente el texto: el que quiera, que venga. Todos los hombres están invitados. Nadie necesita dudar. Algunos pueden decir, bueno, puede que no sea de los elegidos, por lo que sería inútil tratar de venir porque la puerta no se abrirá para mí. Pero la invitación de Dios es absolutamente sincera. Se dirige a todo hombre, el que quiera, que tome del agua de la vida libremente. Eso lo vemos en Apocalipsis 22:17. Si los hombres se niegan a venir, si persiguen su propio camino, impío hasta el precipicio, ¿a quién pueden culpar sino a sí mismo por su juicio eterno? El deseado se dirigió a todos. La llamada llegó a todos. Todos pudieron entrar por la puerta, pero muchos se negaron a venir y perecieron en sus pecados. Tales hombres nunca pueden culpar a Dios por su eterna destrucción, que fue debido a su propia determinación. La puerta estaba abierta, se les dio la invitación, se negaron, y Él les dice con tristeza, no tendrán a mí, no vendrán a mí para que tengan vida eterna. Pero algunos dirán, voy a entrar, aceptaré la invitación, entraré por esa puerta, y esa persona se abre paso y se cierra la puerta detrás de aquel. Cuando se da vuelta encuentra escrita en el interior de la puerta las palabras, elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué palabra? No voy a hacer más comentarios, solamente quiero agradecerle a Dios por esta palabra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por escucharla y que la atesoren y que puedan sacar sus propias determinaciones de acuerdo a lo que escucharon hoy. Que Dios los bendiga.